Con violencia, redes sociales y procesos de subjetivación política, el caso de Ver Follow en Veracruz, en donde hablo en qué momento cierto tipo, la comunidad precisamente de Ver Follow o algunos miembros de la comunidad de Ver Follow realmente entran en un activismo político, ¿no? A partir del momento en que son detenidos dos tuiteros en el puerto de Veracruz. Entonces este ejercicio político, bueno, que yo nombro, digamos, en los términos de Rancière, ¿verdad? De eso hablaría en la primera parte, ¿no? ¿En qué medida podemos hablar de un proceso de subjetivación política en algunos contextos de Twitter, como este caso, particularmente el hashtag #VerFollow? Y la otra parte de mi exposición me gustaría que versara concretamente sobre los rumores que circulan. Entonces, primero, ver esta parte, entonces yo pensaba, no sé, exponer más o menos como una hora, me encantaría recibir tus comentarios, críticas, etcétera, a este trabajo, ¿no? Tengo entendido que ustedes normalmente tienen una pausa y después de la pausa, entonces me gustaría exponer mi trabajo ya más particularmente sobre un análisis sobre los rumores y lo que eso nos revela, ¿verdad?, en la sociedad veracruzana. Bueno, miren, los objetivos yo creo que tal vez esta luz sí se puede leer. Miren, los objetivos de esta presentación son, por un lado, bueno, hacer una reflexión sobre el hashtag #VerFollow, su surgimiento, pero el problema está que entonces, ¿saben qué? Yo no voy a poder. Voy a tener que adivinar. ¿Verdad? Tendría que, a no ser que tuviera una lamparita aquí, ¿no? Eso sería lo mejor. Si estuviera aquí una lamparita y entonces ustedes ven, o me voy. No tengo una lamparita, eso sería súper. Déjame ver. Bonito, ¿no? Sí. Y mientras que se ve lo de la lámpara, pues ahí ustedes van viendo más o menos, ¿no? Bueno, uno de los objetivos es precisamente, presentar un estudio, ¿verdad?, sobre el hashtag #VerFollow, su surgimiento, su constitución en una comunidad virtual con prácticas comunicativas particulares, normas, creencias, valores más o menos comunes y esperanzas compartidas. Entonces, introducirle eso. El segundo punto sería subrayar su dimensión política, ¿no? Tomas de conciencia de su poder y la autoorganización que se genera en este espacio. El tercer punto, precisamente al que yo ya les comentaba, es analizar la movilización política que vivió esta comunidad virtual a partir de la detención de dos tuiteros en Veracruz en agosto de 2011. Bueno, evidentemente esto de hablar del contexto de violencia es un poquito, y decir tres párrafos es un poco, me siento obligada, pero ustedes saben mejor en qué consiste y lo han venido tratando. Lo que me queda muy claro, digamos, que quisiera subrayar es que evidentemente en el periodo de 2006 a 2011 que se lanza, ¿verdad?, con Calderón la lucha contra el narcotráfico, esta supuesta guerra contra el narcotráfico, porque yo considero que sobre todo es una simulación, fue una simulación que sigue siendo, ¿no? No ha habido otro tipo de estrategias, digamos, tipo que pudieran actuar sobre todo más en el contexto, digamos, por ejemplo, financiero, ¿no? Y bueno, en ese contexto es que mueren más de 60,000 personas, ¿no? Y bueno, y hay una cantidad de desaparecidos, ¿no? En Veracruz, particularmente, a partir del momento que entra Duarte, ustedes saben que hubo un reacomodo de fuerza entre los cárteles de la droga y sectores políticos, ¿no? Y bueno, yo supongo que también esta situación se debe estar viviendo ahorita, o no sé, o ustedes posiblemente me puedan platicar al respecto, que digamos este tipo de cambios, ¿verdad?, generan también cambios, reacomodos y situaciones de mayor, un poco de mayor violencia, ¿no? Bueno, está súper bueno.
Aquí me siento así como en mi cámara y hablando con ustedes así, ¿no? Perfecto. Y bueno, de junio a 2011 a mayo de 2012 son asesinados 7 periodistas, ¿no? Otros se exilian, otros desaparecen, ¿no? Y una cosa que me parece muy importante que tiene que ver precisamente con el tema del rumor, ¿no? Los enfrentamientos tienen lugar claramente en contextos urbanos totalmente visibles, en el centro del puerto de Veracruz, en Boca del Río, en Jalapa y en otras ciudades. Aumentan, por lo tanto, los secuestros, las extorsiones, las exigencias de pago de piso para los negocios de parte de grupos delictivos y la censura de los medios de comunicación locales, tanto de parte del crimen organizado así como del gobierno estatal. En mayo de 2012, el relator del derecho a la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas señala a Veracruz como el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa en uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial. La Organización de Derechos Humanos y Protección de Periodistas, llamada Artículo 19, señala que en 44% de los casos de periodistas asesinados estaba relacionada la policía. Precisamente una de las fuentes más informadas en el Estado, Regina Martínez Pérez, periodista de la revista Proceso, quien fue consultada por mí y a quien pensaba entrevistar, es asesinada el 28 de abril de 2002. Meses antes, el 24 de septiembre de 2011, ella había titulado así unos artículos: Veracruz, zona de terror. Me pongo aquí un poquito para verlos un poco de reojo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con el hashtag, ¿no? Bueno, ¿qué entiendo yo por un hashtag, ¿no? Y para mí el hashtag son espacios virtuales de articulación y discusión entre los usuarios de Twitter sobre algún tema, ¿no? Y son generados precisamente por los mismos usuarios de esta plataforma en momentos coyunturales con el fin de crear un lugar público de expresión más acotado alrededor de un asunto que supone de interés amplio entre todos los públicos. Algunos, ustedes saben, son volátiles, efímeros y se evaporan en horas. Otros permanecen por días, semanas, meses y algunos se sedimentan y se llegan a constituir realmente en un espacio público estable de referencia común entre los usuarios al cumplir funciones más permanentes de información y comunicación. Este es precisamente el caso, ¿verdad?, de los hashtags VerFollow, AcaFollow, MonterreyFollow, ReynosaFollow, entre otros. Debido a ello, considero que se convierten en espacios virtuales de interacción pública. En un estudio realizado sobre redes sociales y los tiempos de violencia en México en el periodo de 2011, Monroy Hernández, Kissiman, Boyd y Counts destacan la importancia que han desempeñado estos hashtags precisamente ante el vacío de información reinante y como medio de sobrevivencia en contextos de conflictos armados que designan ellos como tiempos de guerra. Y en esta investigación ellos analizan no solamente la cantidad tremenda de tweets que circulan, sino también ellos se encuentran con que hay curadores del hashtag, detectan determinado tipo de curadores que tienen un papel muy predominante en la configuración de esos espacios, ¿no? Y estos mismos autores que les hablo de Monroy Hernández consideran, planteaban que aquí podríamos hablar de unas comunidades insurgentes en el sentido de Castells, ¿no? Redes de individuos que reaccionan ante la opresión percibida y después transforman su protesta compartida en una comunidad de práctica, siendo su práctica la resistencia. Es decir, las redes de individuos se convierten en comunidades insurgentes. Bueno, aquí me pregunto en qué medida podemos hablar precisamente de una comunidad insurgente. Por otro lado, otro punto de referencia que ya les había comentado sería para mí Rancière. Rancière es, posiblemente algunos lo conozcan, un filósofo francés, ¿no?, que trata el tema, digamos, de la acción política. Y bueno, sus planteamientos se separan claramente de los estudios sociológicos o de los estudios de administración pública o politólogos, en donde se considera que la acción política, digamos, tiene que ver nada más con los partidos, ¿verdad?, o con integrantes de las autoridades.
Y aquí el planteamiento más bien que la acción política tendría que ver con momentos de emergencia, de sujetos que hasta ahora precisamente no estaban ligados con la política, pero que crean un espacio de negociación política hasta ahora, digamos, que no existía. Plantean temas, ¿verdad?, que se supone que ellos no deberían de plantear, ¿no?, y se convierten precisamente, en actores políticos por un momento, ¿no? Estos procesos, evidentemente, que él plantea serían procesos temporales, ¿no? O sea, no es el caso precisamente por eso de un actor político en el sentido tradicional, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta, digamos, que me hago, ¿no?, sería ¿en qué medida, hasta qué punto se puede considerar que dichos hashtags se convierten en un espacio en el que se crean nuevas reglas de enunciación pública que establecen patrones inéditos para hablar sobre el bien común de la sociedad? ¿En qué medida, hasta qué punto los integrantes del hashtag de Verfollow vivieron un proceso de subjetivación política, vivieron una experiencia nueva de movilización política que los coloca en otro lugar de enunciación, como parte de una colectividad agraviada en desacuerdo? Aquí quisiera, también retomo algunas reflexiones precisamente de Javier Toret sobre el ejercicio de una tecnopolítica, ¿no? Él lo plantea como la reapropiación de las herramientas y espacios digitales para construir estados de ánimo y nociones comunes necesarias para empoderarse, posibilitar comportamientos colectivos en espacios urbanos que lleven a tomar las riendas de los asuntos comunes. Bueno, ahora, ¿cómo quisiera hacer algunos planteamientos, digamos, o algunas reflexiones con ustedes sobre las estrategias metodológicas? Evidentemente, bueno, el trabajo que yo empecé a hacer empezó por un análisis del rumor, ¿no? Entonces, miren, era 2011, a raíz de eso es que yo empecé a tuitear, ¿no? O sea, no sabía ni cómo funcionaba el Twitter, ¿no? Pero yo dije, pues ahora sí que no queda otra, es esta la oportunidad para aprender, ¿no?, qué está pasando en la red, digamos, en esta plataforma, ¿no? Y bueno, yo no tenía un presupuesto como para poder conseguir, ¿me entiendes?, como la investigación de Monroy Hernández, el cúmulo, ¿me entiendes?, la cantidad de tweets que se habían generado durante esas fechas que a mí me interesaban, a raíz del 25 de agosto. Entonces, lo que yo fue un trabajo sumamente como artesanal, yo diría, ¿no? Un trabajo, digamos, en donde yo empecé precisamente por la cuenta de Gilberto Martínez, uno de los detenidos, ¿no? Y algunos de los que lo habían retuiteado, que todavía se veían huellas de ese retuiteo, de allí a otras cuentas. Ahí me encuentro con una cuenta importantísima que lo había retuiteado, una cuenta que se llama Verfollow, no el hashtag, una cuenta de Verfollow que tenía más de 4,000 seguidores, ¿no?, y que lo habían retuiteado, ¿no? Y de ahí después me metí entonces en las cuentas y empecé a hacer un trabajo como de las propias cuentas, lo que venían publicando, posteando desde julio, antes del rumor, y ver que... Y entonces fue que en realidad fui a dar, ¿me entiendes?, derivó mi trabajo, que tenía que ver con rumor, a un trabajo más bien de la comunidad del foro, ¿no? Y allí, ahora, después de haber terminado este trabajo, me encontré con un amigo que sí tenía, tenía acceso o había estado trabajando con un programa, digamos, en donde se podía capturar una cantidad de TOSI, y que se podía utilizar de una manera todavía, digamos, también manual, digamos, sin necesidad de pagar. Y bueno, y ahí sí logré capturar 22 horas digamos, de la vida de Verfollow, ¿no?, del 24 de agosto al 25 de agosto. Y bueno, fueron como 7,500 tweets, ¿no?, de lo que había circulado en 22 horas al respecto de todo lo relacionado con el rumor. Entonces les digo, fue un trabajo bastante artesanal, ¿no? El corpus estuvo formado por 25 cuentas y es el análisis del primer trabajo que yo presento aquí, sobre todo es sobre estas 25 cuentas, ¿no?
Y bueno, ¿cuándo empieza Verfollow? Este hashtag empieza en julio de 2011 y todavía sigue teniendo cierta actividad, no es la misma, no es lo mismo que se transmite actualmente, ¿no? Pero evidentemente, digamos, queda parte de ese objetivo que tenía Verfollow, que sería alertar a la población civil sobre zonas y situaciones de riesgo, tratando de proteger a los militares en tiempo real, ¿no? Cuando empieza el hashtag, inmediatamente empiezan a surgir ciertas reglas. O sea, no hay que creer que esto es una cosa totalmente caótica, aunque sí había mucho cuestiones caóticas, ¿no? Dice, Rodrigo Barranco los señala, un periodista, ¿no? Dice, no escribir nada acerca de hechos de violencia si no eran testigos directos para no generar temor entre la ciudadanía sin motivo. Y otra de las reglas era no ubicar la presencia de las fuerzas del orden con la finalidad de no revelar su ubicación y poner fecha y hora en los mensajes para no confundirse con un hecho pasado. Entonces, eso no significa que estas reglas siempre se respetaran, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos, fueron ciertos principios, ¿no? Y bueno, ¿qué se informaba sobre todo en ese momento? Ejecuciones, balaceras, circulación de autos con vidrios polarizados y convoys militares, calles cerradas, helicópteros sobrevolando, operativos policíacos, ejecuciones, secuestros, narcomandas. Y toda esta producción incitaba claramente a que los usuarios se convirtieran en corresponsales locales. Si ustedes podemos ver en este tipo, digamos, de tweets que pongo allí, ¿no? Que dice zona norte, zona centro, zona sur, reporten cómo está la situación en Veracruz, el hashtag Verfollow, y le ponen noticieros Twitter, ¿no? O sea, digamos, lo cual habla muy claramente cómo ellos se sitúan en el lugar de enunciación de corresponsales, ¿no? El segundo tweet dice, confirmen qué pasa en zona de mercados, si ustedes pone también la hora, 5:55 p.m, me dicen que cerraron esa zona, confirmen. El tercer tweet dice, acabo de pasar por esa zona, ¿no? Bueno, en este caso sería por los mercados, hace 15 minutos y todo normal, cortes e Hidalgo, ¿no? Más atrás, no sé. Este espacio, aparte de esta situación, digamos, de informar sobre la situación de violencia, también genera un espacio de denuncia. Entonces, denuncia permanentemente la falta de información en los medios locales y sobre todo la ausencia de información oficial. Hay un tuit que dice, en Veracruz no existen los medios de comunicación. Unfollow masivo a XE1 Noticias, a Noticias Telever, y bueno, pone hashtag Tuiteros Unidos, hashtag Verfollow. Las críticas y burlas contra el gobierno veracruzano en general, así como contra el gobernador y otras autoridades, pues evidentemente emergen, ¿no? Y se crean los malos, como ellos dicen, como término que lo resume a todos estos últimos. Estos malos parecen estar asociados con los gobernantes, según algunos tuiteros, con Fidel Herrera, el Z número 1, y con Javier Duarte, cómplice del primero. Este último recibe todo tipo de epítetos peyorativos, el más usual es el de marrano. Bueno, ahora con respecto yo empecé en mi análisis, trató de encontrar cuáles eran los valores, las creencias y las esperanzas compartidas en ese espacio, ¿no? Bueno, los usuarios dejaron entrever, evidentemente, que no conforman ni mucho menos un grupo homogéneo, ¿no? Sin embargo, había cierto tipo de creencias y valores que compartían, ¿no? Y uno que surge muy claramente es la solidaridad, al cual se apela permanentemente en Verfollow. Y bueno, un ejemplo de ello lo podemos ver allí. Estemos unidos mexicanos, y si el crimen está organizado, ¿por qué nosotros no? Hay ciertos momentos en que algunos expresan su solidaridad también con otras ciudades, con ciudadanos de otras ciudades que estarían sufriendo los golpes también del crimen organizado.
y como señaló antes, se solicitan adhesiones a protestas contra el gobierno y que en momento dado llegan a derivar a un compromiso mayor, salir a las calles, como lo veremos más adelante. Otro valor, digamos, muy importante sería el de la responsabilidad informativa, ¿no? Dice, aunque el cuidado al informar no se lleva en la práctica siempre y la manera de conseguir la responsabilidad sea diferente, es un valor que comparten y al cual apelan permanentemente.